Bueno, señores, ahora vamos a ver reglas de derivación, lo cual es importante para que tú puedas no usar ya la definición de derivada, que es con límites. Te simplifica las cosas, te economiza tiempo también. Entonces, comenzamos con la función polinómica. Y tú tienes una función polinómica de este tipo. A es una constante que puede ser hasta 1 y un x elevado a un exponente n, donde n puede ser cualquiera, fraccionario, negativo, etc. La derivada de esa función va a ser, si hay un a, se coloca nuevamente ese a, coeficiente, el n va a bajar a multiplicarlo, si no hubiera solamente quedaría el n, y al bajar esa potencia queda disminuida en una unidad. Ok, señores, eso se va a cumplir siempre. Ejemplo, f de x igual a 7x al cuadrado, que lo que hace es, al derivar, el 2 va a bajar, va a encontrar el 7, lo va a multiplicar paso por paso para ti, y abajo el 2, y este 2 ahora queda disminuido en una unidad, o sea 7 por 2, 14, x, 2 menos 1 es 1, el 1 ya no se pone como exponente. ¿Okay? Otro más, a ver, cuando f de x sea 3x, tú sabes que aquí hay un 1 escondido, entonces la derivada de ese f ahora va a ser, el 1 va a pasar a multiplicar al 3, y 1 por 3 es 3, y va a quedar esto disminuido en una unidad, o sea 0, y x a la 0 es 1, o sea al final queda 3. Y esto de aquí ya puedo hacer una generalización. Si tú tienes solamente al x, vamos a ver, o sea, de aquí podemos generalizar una mini propiedad 1.1. Si mi f de x es un a por x, que sabes que se queda la 1, al derivar va a quedar solamente ese a. ¿Okay? Con eso la derivada de 5x, 5. La derivada de 4x, 4. La derivada de pi x, pi. La derivada de x, 1, porque si te ha dicho x, porque hay un coeficiente 1, ¿no? Etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Otro ejemplo. Con esto también, ¿qué tal si la función es este tipo? Profe, es 8. ¿Cómo sería el f de x? Bueno, ese 8 lo puedes poner como 8 por 1, porque 8 por 1 es 8. Pero ese 1 lo puedes poner como x a la 0. Has visto hace ratito que x a la 0 es 1. ¿Por qué hago aparecer el x? Porque ya tengo la potencia. Derivar esto sería como equivalente a derivar esto. Y te das cuenta que el 0 va a bajar a multiplicar. 8 por 0 y va a quedar disminuido en una unidad. Pero eso no me interesa porque 8 por 0 es 0 y multiplicado con cualquier función va a quedar 0. Entonces ya podemos generalizar mi 1.2. Que dice 1.2, que la derivada de cualquier número siempre va a ser 0. Vamos a ponerle un marquito a estas cositas. De aquí es la principal, y de esta de aquí, señores, está saliendo unas subpropiedades. Una subpropiedad es esta de aquí, y otra es la derivada de una función constante. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos?
2. Tiene varios términos. Por ejemplo, tienes una función 1 sumándose con otra función y así sucesivamente. ¿Cómo derivas todo eso? No necesariamente sumando, puede ser hasta restando. ¿Okay? Entonces la derivada afecta a cada término. O sea, derivas al 1, si es que era más va a ser más, si hubiera sido menos era menos. La otra derivada y así sucesivamente. O sea, la derivada de varios términos sumando o restando va a ser la suma o resta, según sea el caso respectivo, de sus derivadas. Ejemplo, tú quieres derivar 3x al cuadrado menos 2, menos 2x. Quieres derivar esto, va a ser, deriva cada uno entonces. De 3x al cuadrado, él va a bajar a multiplicar. Acuérdate, 3 por 2, 6x, 2 menos 1 es 1. Menos, aquí ya no es una suma, es una resta, colócala entonces a resta. La derivada de 2x es el propio número 2. Se acabó. Con eso, esa propiedad así de simple es también poderosa. Propiedad 3. ¿Qué otra propiedad te puedo dar? La función exponencial. Si tú tienes una función exponencial y ella tiene una función arribita de ella, ¿cómo derivas esto? La derivada de todo eso va a ser la propia función, pero adelante de esa función, abajo en la línea, vas a poner la derivada de ella. Así de simple. ¿Ok? Ejemplo para que lo entiendas. Tú tienes e a la 3x menos 1. Si quieres derivar todo ello, coloca la función tal como es, e 3x menos 1, pero adelante de ella vas a colocar su derivada del exponente. La derivada del exponente de 3x menos 1 parte por parte, porque es suma de términos, deriva cada uno. 3x, 3. Derivada de 1, 0, así que menos 0, al final nos queda 3. Ese sería fin. Otro de x al cuadrado. Cuando tú derivas esto, coloca la función original y su derivada del exponente aquí. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Se acabó. Así de simples. Ok, señores. 4. Logaritmo neperiano de una función. Si tú quieres derivar todo esto, vas a tener que primero derivar ese argumento del logaritmo neperiano, o sea, lo que está dentro del logaritmo neperiano. Derívalo y divide entre ese original antes de ser derivado, la función original. Ejemplito, te voy a dar ejemplito, espera. Ejemplo. Tú tienes f de x igual a logaritmo neperiano de 3x al cuadrado. ¿Cómo derivas eso? Va a ser, según esta fórmula, agarra ese argumento, o sea, agarra lo que estaba dentro del logaritmo neperiano y derívalo. Eso lo vas a poner arriba. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Ok, el 2 va a pasar a multiplicar. 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1. Listo. Ahí quedó, no. Hay que colocar la función original dividiendo del argumento. Y si hay algo que hacer, opera pues 6 entre 3, 2, un x y un x al cuadrado. Al final queda abajo
un X. Otra. A ver. ¿Cuál sería? Tienes logaritmo neperiano de 2x menos 4. ¿Cómo derivas todo eso? Coloca la división, la original ya sabes que va a estar aquí abajo, y arriba su derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 4? Profe, fácil, 2. Correcto, 2 sobre 2x menos 4. Ahí quedaría, pero en sí te das cuenta que puedes incluso hacer más. Aquí abajo se puede factorizar el 2. Factorizar el 2 va a quedar x menos 2. Bueno, y este es álgebra. Cancela. 1 arriba, x menos 2. Se acabó el problema. Se ve que es fácil. Es bien fácil esto. Ok, señores. Otro ejemplito. A ver, la más fácil de todas. Si yo quiero derivar el logaritmo neperiano de x. Profe, coloca la función abajo y arriba su derivada. Derivada de x, 1. Se acabó. Pasemos a otra propiedad. ¿Qué otra propiedad te puedo dar? Déjame recordar. Otra viene a ser lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena que dice que es una función y está evaluada en otra función como la derivada de ella. De todo esto, mejor dicho. Vamos a poner un corchete, ok, un corchete. Derivar todo esto es deriva la función f, ella sigue siendo evaluada en g de x, multiplica por la derivada ahora interna. Se le dice interna porque está dentro. Ok. Vamos a poner varios ejemplitos para que lo entiendas bien. Eso se le llama la regla de la cadena. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, la función se toma como un todo, se deriva y luego se deriva internamente. Ejemplos. ¿Qué pasa si tú quieres derivar, por ejemplo, 2x menos 1, x al cubo menos 1, y eso elevado a la quinta? Obviamente no vas a elevar a la quinta. Tú quieres derivar todo esto de aquí. Sería, trátalo como un todo esto. Esto de aquí es un todo. Esa es tu función f, que está elevado a la quinta. Tú derivas todo esto a la quinta, sería todo eso. A ver, en 5 pasa adelante. Voy a aplicar la primera regla. Tienes exponente, ¿qué hace? El exponente baja. Todo esto con exponente, el exponente baja. Queda todo eso. Disminuye en una unidad. 4. Pero como lo de adentro no ha sido x, sino ha sido otra función, hay que multiplicar por esa derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de todo esto? Fácil. Esto baja a multiplicar. 2 por 3, 6x al cuadrado. El menos 1 derivada de 0. Esto se ordena, señores. Cuando tienes una potencia, la potencia va al final. Y va a quedar entonces el 5 multiplicando con esto. Lo cual sería c por 5, 30x al cuadrado. Y aquí quedó 2x al cubo menos 1 a la cuarta. Ok, señores. Y no vas a elevar a la cuarta, lo dejas así. Otro ejemplito.
Por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cubo menos 2x más 3. Pues hasta raíz cúbica, raíz cuarta. Vamos a poner raíz cuarta. ¿Qué haces aquí? Primero, colócalo como exponente fraccionario. Este 4 se coloca como todo lo que estaba adentro, ahora ya no va a ser raíz, sino va a ser exponente fraccionario 1/4. Y ahora sí lo ves mejor. Trátalo esto como un todo, como si fuera un x. Tú quieres derivar todo esto, sería equivalente a derivar todo esto como si fuera un solo x. Es un x elevado a la 1/4. Cuando tú derivas, ese exponente baja todo ese x entre aspas. Va a ser esto. Va a disminuir en una unidad. 1/4 menos 1. Entonces esa parte, a ver. 1/4 menos 1. Aspita. 1 por 1. 1 menos 4. Va a quedar menos 3/4. ¿Sí o no? Menos 3/4. Por, ahí acabó todo, no, por lo de adentro no ser x en la realidad es otra función, hay que multiplicar por esa derivada interna. Internamente deriva sería 3x al cuadrado menos la derivada de 2x es 2, la derivada de un número es 0, sería eso. Ordénalo, esto por tener un exponente va al fondo, el resto va a multiplicarse. En 1/4 multiplica con esto, solamente va a quedar 1 por todo eso. 3x al cuadrado menos 2 sobre 4. Y esto que estaba al último coloca un cubo menos 2x más 3 elevado a la menos 3/4. Listo. Esto vamos a borrar porque no estaba. Correcto. ¿Qué otra regla te doy? Esa regla de cadena es importante, sobre todo cuando ves raíces de una expresión larga. Entonces trata esa expresión larga como si fuera una x y esa raíz pone en exponente fraccionario. Ahí tú te luces. Propiedad 6. Es con las razones trigonométricas. Si tú tienes un seno de una función, si tú quieres derivar todo eso, la respuesta es el... Ojo, te lo voy a dar de una vez esta formulita. Va a ser el coseno de esa función, pero aplicando la regla de la cadena tienes que multiplicar por la derivada interna y eso siempre va adelante. ¿Ok? Ordenando ya sería adelante. Lo mismo hacemos ahora para coseno. La derivada del coseno pasa adelante menos seno de la función. Pero si tienes una función interna hay que derivarla, no te olvides. ¿Okay? De la tangente, una función que quieres derivar sería nuevamente la derivada interna aparece adelante y la derivada de tangente es secante al cuadrado de la función. Estas tres son bien importantes y vienen otros tres más. La cotangente, deriva la cotangente va a ser negativo si aquí era secante, ahora va a ser cosecante al cuadrado de esa función, pero nuevamente no te olvides de multiplicar por la derivada interna. La derivada de la secante va a ser multiplicación de secante por tangente. Nuevamente la derivada interna
Adelante. Acuérdate. ¿Qué más? Por último, de la cosecante. La cosecante, si tú derivas, va a ser menos cosecante con la cotangente, pero no te olvides multiplicar la derivada interna. Ok, te das cuenta, más, menos. Estas fórmulas son bien importantes y se va a usar sobre todo para integrales. Tienes que grabarte por lo menos para mate 1 esta y esta. Sí o sí. ¿Qué más? Voy a hacer otro video sobre la otra parte, porque todavía siguen derivadas. Entonces, una primera parte de derivadas. Voy a dar un ejemplito de esto. Falta el ejemplito. Ejemplo. Yo quiero derivar el seno de x. Va a ser coseno. La función era x. La derivada de x internamente es 1. Lo cual tú sabes que ya no se pone. Por algo más difícil, aquí es muy fácil. Ya. Coseno de x al cuadrado. Si derivar esto, derivar el coseno es negativo. Seno de tu función, que era x al cuadrado. Y adelante va la derivada de ese x al cuadrado. 2x. La derivada, por ejemplo, de seno de 3x menos 1. Fácil. La derivada de seno es coseno. Toda esa función era 3x menos 1. Y hay que multiplicar adelante la derivada interna. Derivada de 3x menos 1 es 3. Muy bien. Ahora viene el segundo video.